Comenzamos con una oración. No les voy a mentir, como no preparé nada de la oración, vamos a hacer el Evangelio de hoy. En el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Del Evangelio según San Lucas. Cuando se acercaba a Jericó, un ciego estaba sentado al borde del camino pidiendo limosna. Al oír que pasaba mucha gente, preguntó qué sucedía. Le respondieron que pasaba Jesús de Nazaret. El ciego se puso a gritar: Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Los que iban delante lo reprendían para que se callara, pero él gritaba más fuerte: Hijo de David, ten compasión de mí. Jesús se detuvo y mandó que se lo trajeran. Cuando lo tuvo a su lado, le preguntó: ¿qué quieres que haga por ti? Señor, que yo vea otra vez. Y Jesús le dijo: recupera la vista, tu fe te ha salvado. En el mismo momento, el ciego recuperó la vista y siguió a Jesús glorificando a Dios. Al ver esto, todo el pueblo alababa a Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor. Bueno, vamos a pedirle a Dios que nos ayude a poder ver, a poder verlo a Él, especialmente desde la fe, poder reconocerlo, poder acudir a Él como este ciego que estaba al borde del camino y al reconocerlo, seguirlo, seguir sus pasos, seguir sus huellas, y que este curso de Biblia, que con esfuerzo todos venimos haciendo y participando, que nos ayude a poder seguir más de cerca a Jesús y a tener más sed de Dios, de conocerlo, de profundizar en esa relación con Él. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. En el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Bueno, les voy a compartir pantalla, ¿sí? Ya estaba por apretar cualquier cosa. Acá. A ver si lo logré. ¿Ahí estamos? Sí, muy bien, gracias. Bueno, la clase pasada habíamos hablado acerca de el templo, ¿sí? Luisa nos habló del templo de Salomón, y a partir del templo íbamos viendo algunas cositas. Esta diapositiva la armé antes de que decidiéramos armar una clase entera sobre el templo, pero tal vez algunas cosas que nos ayudan, ¿no? Un salpicado para ver cómo en el templo está metido en cierta manera todas las otras alianzas, ¿sí? Ahí puse el templo, igual Edén, igual arca, igual Moria, igual tabernáculo. ¿Qué quiere decir eso? Que en el templo de una u otra manera está haciendo referencia a la alianza que Dios tuvo con Adán, que Dios hizo por medio de Adán, que Dios hizo o cortó la alianza. Recuerdan que Luisa les dijo que se corta la alianza, se pacta, por así decirlo. La alianza que Dios pactó con Noé, por medio de Noé, por medio de Abraham, por medio de Moisés y sin lugar a dudas por medio de David. Ahí están metidas en cierta manera todas las alianzas que vimos. La única que no vimos de esta es la alianza por medio de Noé, porque no nos daría el tiempo. Pero bueno, en cuanto, ahí tienen citas, ¿sí? Para ir viendo ustedes después, Génesis 2.13 y Primera Reyes 1.33. Luisa había hablado que el templo estaba en cierta manera decorado y hacía referencia al Edén, que el templo tenía desde los querubines, el modo de estar decorado, el modo de estar pintado, hacía referencia a la creación, al Edén. Por otro lado, ahí en Génesis 6.16 y 1 Reyes 6.36, van a ver que el arca de Noé tenía como 3 pisos, había 3 pisos diferentes en el arca de Noé, que hace referencia el templo a esos 3 patios que Luisa
había hecho mención. Por otro lado, el templo comienza a construirse en la montaña Moria, en el monte Moria, que recordemos que fue donde el casi sacrificio de que Abraham iba a ser de su hijo Isaac. Entonces, ya el lugar donde comienza a construirse el templo de Israel hace una referencia más que explícita a la alianza que Dios pactó por medio de Abraham y con su hijo Isaac. Sin lugar a dudas, y esto Luisa, y lo aclaré en el punto D, maná, tablas de la ley y la vara de Aarón, que era el hermano de Moisés. Recuerdan que Luisa decía que eso era lo que estaba dentro, o lo que se creía que estaba dentro del arca, de la alianza. Bueno, todo, absolutamente todo ello, las tablas de la ley sin lugar a dudas, pero el maná y la vara de Aarón hacen referencia a Moisés. Esto es lo que fue pasando en cierta manera en el Éxodo, ¿sí? Y de David no hay que casi ni mencionarlo. El rey David, la promesa de construir una casa, de que le iba a construir una casa, era de David, la concretó el rey Salomón, pero la promesa había estado en la alianza con el pacto, en la alianza con el rey David, ¿sí? Entonces, esto es simplemente para que tengamos una noción general de todo lo que está condensado, todo lo que está metido dentro del templo de Salomón. Ahí dentro tenemos, si Luisa habla de la cajita de los recuerdos, bueno, un cofre inmenso donde están compendiadas todas las alianzas, ¿sí? Y aquí justamente no nos avivamos la semana pasada, alguien lo escribió por mensajito, pero justo era el día que Luisa estaba dando el encuentro sobre el templo, era la dedicación como fiesta, la dedicación de la Basílica de Letrán. Así que justo todas las lecturas tenían que ver con el templo de Israel, ¿sí? ¿Se acuerdan? Luisa lo mencionó, este pasaje que está citado ahí arriba. Ahora bien, yo les digo que aquí hay alguien que es más grande que el templo. Mateo 12:6. Bueno, esto va a ser, en cierta manera, figura ahí abajo también en el Evangelio según San Marcos, va a ser uno de los de las condenas, por así decirlo, de los como de las excusas para enjuiciar a Jesús, haber dicho que Él es más grande que el templo. Yo lo que quería que viéramos con esto, después terminamos decidiendo hacer una clase sobre el templo, era justamente ver la importancia que está condensada en el templo de Israel. Bueno, Jesús va a decir que Él es más grande que el templo y esto va a ser va a producir un escándalo enorme entre los judíos. Destruyan este templo y en 3 días lo volveré a levantar. Y el evangelista San Juan va a decir, pero él se refería al templo de su cuerpo. Aquello que produce escándalo para los judíos es justamente porque no entendían de qué manera Jesús era más grande que el templo, y obviamente porque ni se veía venir absolutamente nadie la resurrección, ¿no? Todo esto visto desde la resurrección de Jesús, de una mirada post-pascual, se va a entender de una manera mucho más clara, ¿sí? Sin lugar a dudas va a hacer falta igual la fe, muchos siguieron creyendo que Jesús deliraba, por así decirlo, pero desde la fe y desde la óptica de la fe cristiana y de la resurrección se va a entender de qué manera Jesús es más grande que el templo. Y hay algo importante, ¿sí? Hablábamos del santo de los santos, ¿recuerdan? En ese círculo concéntricos donde cada vez menos personas pueden acceder y donde cada vez es más santo el lugar. El centro del templo era el santo de los santos, donde se creía que de un modo particularísimo estaba la presencia de Dios y donde podía acceder solamente el sumo sacerdote una vez al año. Bueno, justamente los evangelistas dicen que ese es el velo que se rasgó cuando Jesús muere. ¿Por qué? Porque justamente esa inaccesibilidad a la presencia de Dios queda rota, queda rasgada
con la muerte y resurrección de Jesucristo. Quien me ve a mí, ve al Padre, va a decir a Jesucristo. Entonces, justamente a lo largo de todo el Antiguo Testamento, solo Moisés pudo ver a Dios cara a cara. Hubo algún otro personaje, ahora no me acuerdo quién, pero Moisés fue el emblema de poder ver a Dios cara a cara. El resto no podía. Bueno, con Jesús eso se corta, porque quien me ve a mí ve al Padre. En la encarnación y en la muerte y resurrección, insisto, esa inaccesibilidad, ese estar velado al rostro de Dios queda caduco, porque ya podemos encontrarnos con el rostro del Padre en el Hijo. Y bueno, ahí tenemos el diálogo de Jesús con la samaritana, me comí un paréntesis, pero dice, créeme mujer, llega la hora en que ni en esta montaña, ¿sí?, hablando acerca del monte Garizim, ni en esta montaña ni en Jerusalén se adorará al Padre. Pero la hora se acerca y ya ha llegado en que los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Justamente va Jesús como adelantando esa nueva manera de encontrarnos y de adorar a Dios en espíritu y en verdad. ¿Sí? Esto como retomando la clase anterior acerca del templo y viendo desde los ojos de Jesús cómo el templo adquiere en Jesucristo una nueva faceta infinita e inigualable. ¿Sí? Así que por eso la cara de sorpresa de este pobre muchacho que tenemos ahí a la derecha. A partir de la clase pasada nos quedaba en realidad, y Luisa propuso, y me pareció más que adecuado, que pudiéramos terminar de ver, en cierta manera, la historia del pueblo de Israel. ¿Sí? Voy a dejar un poco colgado el periodo romano, pero hoy vamos a hablar de la alianza a través, por medio de los profetas, la alianza que los profetas van a anunciar. Y no podemos hacer eso si no nos ubicamos en el contexto histórico, en el contexto histórico en que los profetas en general hablaron, al menos los 3 profetas que vamos a tomar el día de hoy, ¿sí? Y para eso hago un repaso de lo que venía diciendo Luisa. Luisa les habló de el rey David, y por así decirlo vamos a decir los 3 grandes reyes de las 12 tribus en su conjunto. Recuerdan que el pueblo hebreo eran 12 tribus, y hay 3 reyes que reinaron sobre las 12 tribus, que fue el rey Saúl, después el rey David, que fue por emblema, fue el rey por excelencia, y el rey Salomón, que construyó el templo de Israel. Bien, hasta ahí se acuerdan. Entonces, después del rey Salomón, que también el rey David fue el esplendor del ejército de Israel, por así decirlo, ¿sí?, de la milicia y de la conquista de estas 12 tribus que se fueron desparramando, y Salomón fue el emblema del constructor. Construyó el templo, construyó un monstruoso palacio, no se dedicó tanto a expandirse, sino con su sabiduría, a armar acueductos, a darle a la ciudad de Jerusalén y especialmente al templo un esplendor impresionante. Ahora, ¿qué pasa después de Salomón? Y aquí es donde viene. Después de Salomón vamos a ver una cita más adelante, ¿sí? Después de Salomón se dividen en 2 reinos. 10 tribus se van para el norte, se quedan en donde estaban, en lo que sería el reino del norte o el reino de Israel, y 2 tribus se quedan en el sur, la tribu de Judá y la tribu de Leví, y se quedan con la capital en Jerusalén, conformando el reino del sur, o Judá, y las otras 10 tribus en el reino del norte, con Samaria como su capital. Esto que está escrito acá es el resumen que les entregamos. Allá en la primera o segunda clase les entregamos un resumen resumido acerca de diferentes periodos de la historia de la salvación.
Yo tomé eso y lo fui iluminando. Van a ver que la estructura medianamente que sigo es el resumen, algún mapa y algún pasaje bíblico que ilustra este periodo de la historia. Lo vamos leyendo y se los voy comentando y ampliando, ¿sí? Los dos reinos, la división de los dos reinos, esto abarcó el periodo entre 931 y 586, siempre hablando antes de Cristo, ¿sí? Es imposible sintetizar estos años. Son años difíciles, son escasos momentos de esplendor en ambos reinos y con frecuentes épocas de decadencia y de grandes conflictos internos y externos, ¿sí? Dicho en castellano criollo, fue un despelote, ¿bien? Pero vamos a intentar profundizar un poco en ese despelote. En estos siglos es cuando alcanza su cumbre el movimiento profético, que es lo que vamos a intentar ver hoy en la segunda parte de la clase. La suerte de ambos reinos no corre paralela. El reino de Israel, el reino del norte, desaparece de la historia en el año 722 antes de Cristo. Ya vamos a hacer mención a eso, cuando Salmanasar V de Asiria lo conquista. No se preocupen si no entienden nada, ya lo voy a explicar un poquito mejor. En sus 209 años de existencia, ¿sí?, del reino de Israel, entre que se dividen los dos reinos y que el reino del norte, el reino de Israel, desaparece, Israel tuvo 9 dinastías diferentes y 19 reyes, de los cuales 7 fueron asesinados y uno se suicidó. Así que la historia, repito, fue una cosa de locos. Entonces seguirlo va a ser medio difícil, pero saber esto, ¿no? El reino del norte fueron varios vericuetos, idas y vueltas, dinastías, asesinatos, de todo un poco. En cambio, el reino del sur, Judá, consiguió sobrevivir hasta el año 586. En sus 345 años de existencia solo tuvo una dinastía, la dinastía del rey David. Por eso es que David fue tan fuerte. Ya vamos a ver después, esto tiene un par de vueltas también. Y 21 monarcas. Entonces tuvo menos monarcas, muchos más, perdón, menos monarcas no, pero casi lo mismo de monarcas, más años de existencia y solo una dinastía. Esta estabilidad se debe a un hecho importantísimo. En el sur, la dinastía davídica cuenta con el respaldo ideológico de la religión oficial, formulado en la promesa de Natán a David, que ya de esto hablamos, ¿sí?, de que su dinastía duraría eternamente. Por otra parte, los judíos siempre parecen más estables, también menos creativos que los israelitas. Entonces, de los dos reinos, el reino del norte y el reino del sur, el del norte tuvo idas, vueltas, asesinatos, competencias, celos, etcétera, etcétera. En el reino del sur siempre se mantuvo la dinastía del rey David, siempre. Y era mucho más estable, recordemos que la capital era Jerusalén y el templo. Entonces nunca varió el factor fe, en cierta manera, era lo que le daba esa estabilidad. Tenían el templo, tenían la religión que venía caminando, sí, que venía desde antes, y no tuvo todos esos altibajos, por lo menos no tan grandes, que tuvo el reino del norte. La información bíblica sobre este periodo se encuentra en los 2 libros de los reyes. Son una fuente muy especial, ya que omiten intencionadamente los datos de tipo político, económico y social para centrarse en una visión teológica. De todos modos, son esenciales para conocer la época. Recordemos que lo que hablamos en la primera clase, ¿sí?, el libro de la Biblia no es un libro de historia netamente, o de biología, o de geografía, sino que tiene una visión teológica gigantesca. Está marcada por una visión de fe, de hecho fue escrito desde ahí y por eso. Entonces, el libro de los reyes, el libro de las crónicas, los que nosotros conocemos con el título de libros históricos, si bien los conocemos con el nombre de libros históricos, no son libros de historia, siguen siendo libros de la Biblia y de la fe. Continuamos un poquito más abajo. Acá tienen el mapa, ¿sí?, de la división de los 2 reinos. Como verán, el reino del norte es mucho más grande, abarca mucho más. Recuerden que son 10 tribus,
Y el reino del sur son 2 tribus, de las cuales solo la tribu de Judá tenía territorio, la tribu de Leví tenía tareas, pero no tenía un territorio asignado. Jerusalén está aquí con una estrellita porque es la capital del reino de Judá, y Samaria con una estrellita porque es la capital del reino de Israel. ¿Está bien? Y ahí tienen un poquito lo que está alrededor, el reino de Moab, que vamos a escuchar en muchos salmos, o la Moabita, la suegra de Ruth, si no me equivoco, y así tenemos algunos otros reinos, el reino de Amón, van a figurar mucho esto, a veces aparecen en los salmos. No se preocupen, a ver, esta cita parece una cosa bestial, pero me pareció muy importante. Acá se las cuento, ¿sí? Más que leerla, la tienen en Primera Reyes 12, del 1 al 17. ¿Qué es lo que pasa acá? ¿Sí? Les leo la primera parte nomás. Roboam se dirigió a Siquem porque allí había ido todo Israel para proclamarlo rey. Es así, Roboam es quien va a suceder al rey Salomón. Y cuando sucede al rey Salomón, él pide consejos a los ancianos y les dice, ¿qué tengo que hacer? Bueno, los ancianos lo que le dicen es, mira, el rey Salomón tuvo todo este esplendor del templo, del palacio, de lo edilicio, pero a costa de la sangre y del sacrificio de la gente, de unos impuestos enormes, ¿sí? De unos impuestos altísimos, y el pueblo ya está cansado de esos impuestos. Y además de los impuestos, era así para atender el palacio, para atender sobre todo el palacio y la ciudad, el rey Salomón había dividido en tareas. Entonces, las hijas de los judíos, del pueblo de Israel, ¿sí? Tenían que ir y cumplir, invento acá, pero era para que se den una idea, bueno, 1 mes de servicio en el templo. Los hombres tenían que cumplir 1 mes de servicio en el palacio, los otros 1 mes de servicio en el templo. Entonces, era muchas tareas sumados a altísimos impuestos. ¿Por qué? Porque no se mantenía por obra y gracia todo eso, había que trabajar y había que buscar constructores y había que buscar empleados y había que mantener la limpieza y había miles de tareas que cumplir, ¿sí? Y entonces todo eso implicaba un esfuerzo de la gente, no era el rey Salomón que mantenía todo eso, sino que él organizó todo un sistema de que el pueblo lo mantuviese. Y el pueblo estaba cansado. Entonces los ancianos le dijeron, bueno, afloja un poco con estas tareas y con estos impuestos porque el pueblo está cansado. ¿Qué es lo que hizo este rey? Consultó, además de a los ancianos, a los jóvenes, ¿sí? Y los jóvenes, ¿qué dijeron? Bueno, si el pueblo está cansado, ponele más esfuerzo todavía. Si se están quejando, sometelos más y con más fuerza, porque si no van a aflojar. Entonces, se te muteó, Pato. Patricio, estás muteado. ¿ahora sí? Sí. Sí. ¿Desde cuándo estoy hablando solo? Los jóvenes que le pusieron más jóvenes. Bueno, Los perfecto, jóvenes que le pusieron más carga. Perfecto. Me hicieron acordar a la canción de Lelutier de los jóvenes de hoy en día. Bueno, ¿qué es? Los jóvenes decían, pongámosle más carga. ¿A quién escuchó el rey? Escuchó a los jóvenes, ¿no? Entonces les puso más cargas encima y ahí es que las tribus del norte, las que terminan siendo o conformando el reino del norte, dicen, bueno, sí, nosotros no tenemos por qué seguirte, le dicen a Roboam. ¿Por qué? Porque vos sos de la dinastía de David y nosotros con David, bueno, lo seguimos porque queríamos seguirlo a David. No tenemos ningún compromiso con vos, no es nuestra línea, no pertenecen a nuestra tribu. Y es ahí donde se dividió el reino del norte y el reino del sur. ¿Sí? Por las dudas pongo mi teléfono en que se escuche por si se me mutea de nuevo y no me doy cuenta. Así Alejandra me avisa o Luisa. Bueno, entonces ahí nos ahorramos un poco leer toda esta cita. Les expliqué en qué consiste Primera Reyes 12 del 1 al 17. Si quieren, después léanlo, ¿sí? Esperen que acá me pasó al destierro, acá se armó algún lío con las diapositivas.
Tiki, tiki. Bueno, vamos a saltear, sí, vamos a ir ahí. ¿Qué pasa? Acá saltó al destierro, ¿sí? Pero me estoy comiendo una parte que es fundamental. Cuando se dividen estos dos reinos, las voy a explicar, ¿sí? Cuando se dividen estos dos reinos, y me voy a basar en justamente el mapa que tengo aquí abajo. Asiria, el imperio que estaba rondando y con muchísima fuerza en ese tiempo, era el imperio de Asiria, que eran bastante complicados los muchachos asirios, ¿sí? De hecho, Nínive, que lo tienen ahí arriba en el mapa, Nínive es la capital de Asiria. Y Nínive en la figura como lo peor de lo peor. ¿Por qué? Porque el imperio asirio era bravísimo. Cómo terminó justamente el reino del norte por Asiria. ¿Se acuerdan que Jonás fue llamado por Dios a evangelizar en Nínive, la gran ciudad? Y necesitaba 3 días para recorrer todo Nínive y justamente en un día se convierten todos los ninivitas. Eso es una ironía gigantesca del autor del libro de Jonás, que lo peor de lo peor de lo peor se terminó convirtiendo en un día de predicación. Y dice el libro de Jonás que se convirtió e hizo penitencia hasta el ganado mayor y el ganado menor. El que termina siendo un desastre, dicho a lo bruto, ¿no? Pero que termina siendo un desastre en el libro de Jonás es el propio Jonás. Cuando lo peor de lo peor, Nínive se termina convirtiendo. ¿Sí? Para que se den una idea de los asirios y de los ninivitas. ¿Qué es lo que pasa con el reino del norte? El reino del norte quiere pactar con Damasco, ¿sí? Que lo tienen ahí arriba, y con los egipcios para atacar a los asirios. Asiria iba creciendo, 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 y todos tenían miedo al imperio de Asiria. Entonces, el reino de Israel, el reino del norte, quiere hacer un pacto con todos estos. El reino de Judá se opone, dice yo no voy a hacer ningún pacto, incluso el reino de Israel quiere como presionarlo para que haga un pacto y los judíos, el reino de Judá, dice yo no voy a hacer ningún pacto. ¿Qué hacen los asirios? Devoran, conquistan el reino de Israel y una estrategia de la época y que los asirios utilizaban era al pueblo conquistado lo llevaban a otro lado, lo exportaban, ¿sí? Lo llevaban, lo exiliaban en otras tierras, porque no conocían la tierra, no conocían las costumbres, no conocían el idioma, es mucho más difícil cuando no estás en tu casa levantarte, viste que uno a veces para ladrar a alguien, vamos a decirlo mal, bueno, en la casa del vecino no te va a poner a ladrar, si va a tener que ladrarle, lo invitas a tu casa para sentirte como chancho en su casa, justamente. Bueno, ¿qué es lo que hace el imperio asirio? Conquista, se lleva al pueblo conquistado a otro lado, y claro, como no entiende ni el lugar, ni las tierras, ni el idioma, ni nada, es mucho más fácil someterlo. Eso es lo que hizo el imperio de Asiria con el reino de Israel y el reino de Israel, que también llamamos reino del norte. Y es así que el reino de Israel desaparece. Esas 10 tribus del reino del norte terminan desapareciendo del mapa, no se sabe qué es lo que pasa. Acá el mapa dice que la deportación fue a Nínive en el año 721. En realidad hay varias teorías de dónde fueron los deportados, pero lo que se sabe es que ahí desapareció el reino de Israel como tal. Nunca volvieron, no se sabe qué pasó, se terminó mezclando entre los otros pueblos y desaparece como identidad del reino de Israel. ¿Sí? Entonces nos quedamos, por eso es que a veces hablamos de los hebreos, ¿sí? O hablamos, a partir de ahora, los israelitas y los judíos los vamos como a identificar en cierta manera, porque la única tribu, salvo la de Leví que queda ahí, son la tribu de Judá. Entonces ahora el pueblo de Israel es la tribu de Judá, casi. Tenemos que meter una tribu más que quedó ahí, pero que ni siquiera tenía tierras. ¿Sí? Entonces vuelvo para arriba y vamos a hablar del exilio en Babilonia, habiendo recién explicado ese bache en el medio donde desaparece el reino del norte.
No les pregunto si me siguen o no me siguen, porque todos me van a contestar que no y no los puedo ver. Pero medianamente para que tengamos, ¿sí? Hago un repaso para que vaya quedando en la cabeza. 12 tribus conglomeradas bajo 3 reinados. El rey Saúl, el rey David y el rey Salomón. Se dividen, porque se pelean con el sucesor de Salomón, se dividen 10 tribus en el norte, el reino de Israel, y 2 tribus en el sur, el reino de Judá. A el reino del norte se lo terminan comiendo, conquistando el imperio de Asiria. Y el reino del sur queda sometido por los asirios, ¿sí? Ahora, en esto vamos a ver que los imperios van como cayendo y van surgiendo otros nuevos imperios. Cuando el imperio de Asiria va perdiendo su fuerza, ¿qué imperio es el que crece? El imperio babilónico. Entonces, vamos a ver ahora qué pasa cuando el imperio babilónico está en auge después de que haya caído el imperio de Asiria. Surge algo que fue fundamental y es fundamental en la historia de Israel, que es el destierro, el éxodo, la salida, el éxodo y la esclavitud en Egipto, y el destierro van a ser dos momentos emblemáticos en el pueblo de Israel. Vamos a meternos en ese periodo del destierro. Entre los años 586 y 538, ese es el periodo del destierro. ¿Qué pasa? Babilonia había crecido y creció muchísimo y empezó a codiciar, conquistar las tierras de la Tierra Santa. Déjenme ver que vea si les puedo explicar una cosita que nos había quedado en el tintero en su momento. Quiero ver si tengo el mapa. Bueno, vamos a usar, a ver, acá, este mapa. Luisa algo dijo, sí, en su momento. Ven que nosotros tenemos, Egipto es la gran, que supongo que ven mi cursor, Egipto es un gran imperio que tenemos ahí en el sur y con tierras, con el delta del Nilo y todo fructífero. Acá tenemos la Mesopotamia es justamente lo que está entre los dos ríos, el Éufrates y el Tigris, y que es lo que une con el Golfo aquí, ¿sí? Porque Luis había dicho en su momento que todas estas tierras de la tierra prometida van a ser como la tierra codiciada, porque es lo que une toda esta parte con toda esta parte, y es lo que lo une con agua potable. Tienen el mar Mediterráneo, tienen el río Jordán, que acá no se ve, todo esto va a ser un desierto. Entonces, si un pueblo como Babilonia o Asiria quieren conquistar Egipto, sí o sí van a tener que pasar por la tierra prometida, porque si vienen por acá, murieron en el camino, recuerden que no tenemos agua potable, es un desierto. Entonces, en esa época sí o sí tenían que pasar por lugares bañados por agua. Por eso la tierra prometida va a ser desde siempre un lugar fundamental, estratégico y codiciado, ¿sí? Volvemos, disculpen estas idas y vueltas, pero pantallazos que necesitamos. El destierro, esos años que ya nombramos, vamos a leer. Sin embargo, los judíos también sucumbirán a la tentación de rebelarse contra la gran potencia militar de finales del siglo VII, así que es Babilonia. Así como el reino del norte, el reino de Israel, quiso sublevarse contra los asirios, el reino del sur va a querer sublevarse contra Babilonia. El año 597 tiene lugar la primera deportación. Babilonia termina ganando y Babilonia utilizaba la misma estrategia que los asirios. Así como los asirios se llevaron al reino del norte, a Nínive, y desapareció del mapa, los babilónicos se llevaron a Babilonia, al pueblo, al reino del sur, al reino de Judá. Pero los acontecimientos más graves ocurrirán en el 586. Nabucodonosor conquista Jerusalén, incendia Jerusalén y va a destruir el templo. Acá me voy del libreto, pero se los cuento, ¿sí? Va a destrozar el templo de Israel, va a robar y saquear
todo, ¿se acuerdan de Salomón con todo el oro, con toda la plata, haciendo alarde de todo lo que tenía en el templo? Bueno, Nabucodonosor va a incendiar y destrozar el templo, destruir el templo de Salomón, y se va a llevar a Babilonia sus riquezas, por un lado, las riquezas del templo y de la ciudad, y por otro lado se va a llevar deportados, sé que me faltan 5 minutitos, aguantemos un poquito más, se va a llevar deportados no a toda la población, sino a los dirigentes, a la clase sacerdotal, a la clase política, a todos los que tenían alguna posibilidad, ¿sí?, de intentar sublevarse, ¿sí? Ahora no me acuerdo si era Ezequías como rey, no me acuerdo cuál era, pero se lo lleva, o Ezequiel estaba por ahí, Ezequías creo que era, se lo lleva, le saca los ojos y se lo lleva, habiendo matado a sus hijos antes de sacarle los ojos, se lo lleva para Babilonia junto con todo el estrato alto y de la sociedad alta para Babilonia. De hecho, ahí tienen en el Salmo esta imagen, hace referencia al Salmo 133, que tienen acá, se los pongo, ¿sí?, como dibujadito. ¿Cómo cantar un cántico de Sión en tierra extranjera?, dice el Salmo, ¿sí? Sus enemigos se ríen, están junto a los canales de Babilonia, nos sentamos a llorar, acordándonos con nostalgia de Sión, de Jerusalén, del templo, del monte Sión. ¿Cómo cantar un cántico de Sión en tierra extranjera? Como que los babilonios se burlaban del pueblo de Israel y le decían, cántenos algo. Y claro, los cantos y los salmos de Israel eran cosas religiosas y sobre Jerusalén, sobre Sión. Y dicen, ¿cómo cantar un cántico de Sión en tierra extranjera? Con nostalgia. Entonces, todo esto que había explicado Luisa acerca del templo, de golpe se vino abajo. El pueblo fue conquistado, y recordemos la noción de que cuando un pueblo vence a otro es como que su Dios venció al nuestro, como que Dios no nos supo cuidar del pueblo de Babilonia. Nuestro Dios sucumbió al Dios de Babilonia. Y además destrozó el templo de Israel, que para la tribu de Judá era su emblema, era su bastión, era lo que lo sostenía. Entonces, de fondo está todo esto, todo este dolor en el exilio de Babilonia. Es mucho más que ser sacado de su tierra, que dicho sea de paso es la tierra prometida, sino que es poner en duda, tambalea toda la fe del pueblo de Israel. ¿Se acuerdan? Déjenme ver una cosita, sí. ¿Se acuerdan que justamente acá tienen el Salmo? Junto a los ríos de Babilonia nos sentamos a llorar acordándonos de Sión. En los sauces de las orillas, como tenía el dibujito, teníamos colgadas nuestras cítaras. Allí nuestros carceleros nos pedían cantos y nuestros opresores alegría. Canten para nosotros un canto de Sión. ¿Cómo podíamos cantar un canto del Señor en tierra extranjera? Si me olvidara de ti, Jerusalén, que se me paralice la mano derecha, que la lengua se me pegue al paladar si no me acordara de ti. Si no pusiera a Jerusalén por encima de todas mis alegrías. Recuerda, Señor, contra los edomitas el día de Jerusalén, cuando ellos decían, arrásenla, arrasen hasta sus cimientos. Ciudad de Babilonia la devastadora, feliz el que te devuelva el mal que nos hiciste. Sientan el dolor que hay en el Salmo, ¿sí? la sed de venganza contra Babilonia. Feliz el que tome a tus hijos y los estrelle contra las rocas. Es como un dolor condensado profundamente en este Salmo, ¿sí? Termino este minutito que me queda antes del recreo. ¿Se acuerdan que yo en algún momento dije que cuando el pueblo de Israel estaba en el destierro, hablando sobre este tiempo en Babilonia, va a forjar como identidad el día sábado, la circuncisión, ciertas cosas van a ser fundamentales para la identidad de la tribu de Judá, del pueblo de Israel, podríamos decir a partir de ahora. ¿Por qué? Porque ya no tienen el templo, que el templo era por excelencia el signo que los unía, que los representaba.
se destruye el templo, destruyen los babilónicos el templo, Israel comienza, Judá mejor dicho, comienza a buscar otras cosas que lo identifiquen. El sábado va a ser fundamental, y de aquí se acuerdan que de la creación hablábamos de que va a traer al relato de la creación ciertos Enuma Elish, ciertos poemas de Babilonia. Bueno, 5 minutitos de descanso, vayan a calentar el agua para el mate y ya volvemos. Quedamos en el Salmo, ¿sí? Y cómo el destierro, ¿sí? La época del destierro marcó, recuerden, repito, el tiempo de la esclavitud en Egipto con el éxodo y el destierro van a ser como dos emblemas, dos cosas que forjaron con fuego el corazón del pueblo de Israel y que va a estar plagado las referencias bíblicas, y va a ser un momento fuertísimo junto con lo que viene ahora para la elaboración, la escritura y la teología, elaborar la teología, ¿sí? El periodo persa. Acá no digo que voy a acelerar, pero voy a seguir rápido, ¿sí? A ver si me está mandando un mensaje, quiero ver si hay algún problema con el... No, pensé por ahí, un problema con el micrófono. El periodo persa, después de los babilonios, ¿qué pasa? Viene el imperio persa. Había crecido los babilonios y de golpe empezaron a tambalear. ¿Quiénes surgieron? Los persas. La pesadilla del destierro termina el año 538, cuando Ciro, el persa, ¿sí?, conquista Babilonia. De hecho, el pueblo de Israel va a hablar de Ciro, esto es importantísimo, como el ungido, el Mesías. Va a aparecer una cita que habla del ungido. Que hable de un extranjero como el ungido y como el Mesías es fuertísimo. Pero ¿por qué van a hablar de Ciro como el Mesías? Porque la teología del pueblo del reino de Judá que estaba exiliado va a ver a Ciro como un salvador, un instrumento de Dios que vino a liberarlos del yugo babilónico. Recuerden que el reino del norte desapareció del mapa, el reino del sur estaba a punto de que pasa lo mismo, hasta que llegan los persas. Los persas tienen otra política que la de los asirios y que la de los babilonios. ¿Cuál es la política del periodo de los persas? En vez de subyugar, de someter al pueblo conquistado, lo acompañan, lo premian, lo fomentan, ¿sí? Y lo van conquistando a través de la compra, por así decirlo. No es oprimirlo hasta que desaparezca, sino como incorporarlo, hacerlo formar parte, ¿sí? Entonces, el grupo de judíos se pone en marcha hacia Jerusalén, un grupo de judíos se pone en marcha hacia Jerusalén. Recuerden que estuvieron años ahí en Babilonia, y va a suceder esto. Un grupo se queda en Babilonia y dice, acá estamos bien. Muchos habían nacido en Babilonia y dijeron, yo lo que conozco es esto, yo me quedo en Babilonia. Otros con ese anhelo de recuperar la tierra prometida, la ciudad santa, lo que había quedado del templo de Israel, vuelven para Jerusalén, ¿sí? Y ahí se dividen, si se quiere. Un grupo de judíos se pone en marcha hacia Jerusalén. Cuando llega a la tierra prometida, el panorama no puede ser más desalentador. La ciudad en ruinas, campos abandonados, murallas destruidas y el templo incendiado. El pueblo sigue sin libertad política, dominado por los nuevos señores del mundo antiguo, los persas, pero Judá va cobrando poco a poco nueva vida. Y el año 515 se termina de reconstruir el templo de Jerusalén. Esto que queda muy lindo en un párrafo, en realidad fue mucho más difícil, ¿sí? Todo esto es el periodo de Esdras y Nehemías. Ciro el persa le da cartas a Esdras y Nehemías, sintetizando muchísimo, ¿no? Pero les deja sacar piedras de su cantera, le da madera para que reconstruyan el templo de Israel, le da poder para que puedan poner de nuevo la ley de Israel como la ley civil, en cierta manera, todo con matices, pero sintetizando es eso. Entonces vuelve el pueblo de Judá con un inconveniente, que cuando llegan a la tierra prometida no es que habían abandonado ellos y quedó vacío, había otro pueblo que había ocupado las tierras, los pocos judíos que habían quedado, los judíos que habían quedado, que recuerden que eran las capas más bajas, habían
se habían explayado y habían tomado el terreno y habían tomado lo que quedó de la ciudad y habían tomado las casas y construido su vida. Y entonces los que vinieron dijeron, nosotros somos el verdadero Israel. Y estos dicen, o verdadero Judá, los verdaderos judíos. Y estos dicen, no, somos nosotros. De ahí que de hecho todos estos estaban mezclados porque los asirios también habían llevado otra gente de otras razas. ¿Qué pasa? Ahí es donde viene, en cierta manera, no solo, pero viene en cierta manera el odio a los samaritanos, porque van a quedar ese menjunje de gente que no eran los que volvían del destierro, que se creían ellos mismos los verdaderos judíos, van a quedar, por así decirlo, en Samaria y los alrededores. De ahí el odio y el tratar a los samaritanos como impuros, porque es una mezcla de razas. De hecho, cuando uno lee Esdras y Nehemías, que son los encargados desde la veta religiosa, sacerdotal, y desde la veta política de reedificar la ciudad de Jerusalén y reedificar el templo, uno se encuentra con una especie de racismo muy fuerte de Esdras y Nehemías llamando al pueblo, al reino judío, dice así, literalmente, si tu mujer, no sé si puse la cita, pero si te casaste con alguien que era pagano, deja a tu mujer, si tuviste hijos con esa mujer pagana, deja a tus hijos, era volver a la pureza del pueblo elegido. A nosotros nos parece aberrante y tiene algo así que es muy fuerte, pero en este contexto uno entiende que quieren volver a la pureza del pueblo elegido. ¿Sí? Entonces esto que en este párrafo parece tan lindo y tan cerradito, no lo fue tanto. Solo podemos añadir que hacia el 445 llega a Jerusalén Nehemías, que termina de reconstruir las murallas, Esdras con la vida religiosa y la reforma religiosa. Bueno, entonces, ¿qué es lo que pasa después? Teníamos los babilónicos, Asiria conquista o toma o destroza el reino del norte, Babilonia toma el reino del sur y se lo lleva al exilio, los persas conquistan Babilonia y con el edicto de Ciro dejan volver a los judíos al reino del sur, a Jerusalén y a Judá, y ahora va a surgir Alejandro Magno con los griegos, ¿sí? Que va a conquistar Palestina en el año 333, Alejandro Magno conquista Palestina. Recordemos, a ver aquí, déjenme ver, bueno, aquí tienen una cita, ¿sí? No se las leo porque se nos va a ir la vida, pero Ageo 1 del 1 al 8, ¿sí? Ageo 1 del 1 al 8. ¿Qué es lo que va a invitar a Ageo? Son muy duras sus palabras, es lindísimo, pero va a invitar a reconstruir el templo. Vamos a leerlo, yo siempre digo no lo leemos y después lo termino leyendo. En el segundo año del rey Darío, el primer día del sexto mes, la palabra del Señor fue dirigida por medio del profeta Ageo a Zorobabel, hijo de Sealtiel, gobernador de Judá, y a Josué, hijo de Jehozadak, el sumo sacerdote, en estos términos. Escuchemos, acá viene lo importante. Así habla el Señor de los ejércitos. Este pueblo dice, todavía no ha llegado el momento de reconstruir la casa del Señor, y la palabra del Señor llegó por medio del profeta Ageo en estos términos. ¿Es este acaso el momento de que ustedes vivan en sus casas revestidas de madera, mientras esta casa está en ruinas? Esta casa es el templo, la casa de Dios. Ahora bien, así habla el Señor de los ejércitos. Consideren la situación en que se encuentran. Ustedes han sembrado mucho, pero han cosechado poco. Han comido, pero no se han saciado. Han bebido, pero no han apagado su sed. Se han vestido, pero no se han abrigado. Y el asalariado ha puesto su jornal en saco roto. Así habla el Señor de los ejércitos, suban a la montaña, traigan madera y reconstruyan la casa. Yo la aceptaré gustoso y manifestaré mi gloria, dice el Señor. En la época de Ageo, todos los que volvieron del destierro de Babilonia estaban mirándose el ombligo y más preocupados por sus casas, por sus campos, por su cosecha, y dejaron el templo en ruinas.
Entonces esta tarea de Esdras, de Nehemías y del profeta Ageo fue un poco remar contra la corriente y cachetear al pueblo para que se ponga las pilas, por así decirlo, con el templo y la reconstrucción del templo. Llega Alejandro Magno. Alejandro Magno, saben que fue un emperador monstruoso que conquistó un imperio gigantesco en poco tiempo, si no digo mal, murió a los 23 años, era un pibito cuando murió, pero conquistó una barrabasada. En los datos históricos tomen con pinzas porque no soy el más memorioso, ¿sí? Pero lo escrito está, lo que está escrito es porque es cierto, lo otro por ahí lo invento en el furor de la clase. Pero todo esto lo conquistado por Alejandro Magno. Alejandro Magno muere joven y ¿qué pasa? Se divide el imperio en sus generales. Entre sus generales se dividen las tierras, ¿sí? No me sale ahora el nombre de este periodo. Los diádocos, los famosos diádocos eran como estos generales que tenía Alejandro Magno y entre los que se divide el imperio de Alejandro. Para nosotros lo más importantes van a ser los lágidas, que son en el mapa abajo a la izquierda los ptolomeos, es lo mismo, los lágidas y los ptolomeos, que van a estar a cargo de las tierras de Egipto, digamos, toda esa parte del sur. Y después los seleucidas, que son toda esta mancha verde a la derecha, que es gigantesca. Los mapas varían, ¿sí? Ahí Tierra Santa queda con los Antígonos, con Antígono, eso va a durar poco tiempo. En general, quien quedó el primer tiempo con fuerza a cargo de Palestina, van a ser los ptolomeos y los lágidas. En el tiempo de Ptolomeo, de los lágidas, Palestina, la Tierra Santa no va a sufrir mayores modificaciones, no va a haber mucho problema, como que no se le va a dar mucho espacio. Pero ¿qué pasa? Después los seleucidas logran conquistar esas tierras y ahí se nos arma un tole-tole impresionante entre los ptolomeos y los seleucidas. Va a quedar Tierra Santa, si ven en el mapa, justo en medio, esto gris de la izquierda es el mar Mediterráneo, justo entre estos dos monstruos que son los ptolomeos y los seleucidas. Vamos a ver el resumen. No, esta es una cita, ¿sí? Ahora se los digo. ¿Qué es lo que pasa? Dentro de todo, generalizando y a vuelo de pájaro, ¿no? Pero con los ptolomeos y los lágidas, lo que les decía, no pasa mucho lío, pero cuando vienen los seleucidas, ahí se nos arma la novela. Antíoco III y sobre todo Antíoco IV, que van a ser seleucidas, ahí van a ser estos, no sé si emperadores estrictamente, pero digamos emperadores, reyes de los seleucidas, van a ser muy, muy, muy bravos. El peor de los peores, Antíoco IV, que van a someter, ya no como en un comienzo sí, dejando que el pueblo del reino judío, los judíos vivieran su fe, después ya justamente intentando que los judíos asumieran su religión, la religión griega, digamos, de los seleucidas, ¿sí? Con sus dioses, con la poligamia, pensando que el emperador, Antíoco IV en este caso, era un dios, y rindiendo culto a su estatua, pagando impuestos altísimos, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, al principio los judíos estaban como tranquilos porque pasaban sin pena y sin gloria, nadie se ocupaba mucho de ellos. Cuando vinieron los seleucidas, insisto que generalizando, hay mucho que hablar acá, pero lo hacemos más rápido, se les arma el tole-tole. Y para eso vamos a meternos en el libro de los Macabeos. En el libro de los Macabeos es donde esto figura por excelencia, no únicamente, pero por excelencia. Ahí tienen el pasaje, primer libro de los Macabeos 2, del 14 al 30, donde Matatías era un sacerdote del pueblo judío, vienen encargados, delegados de Antíoco, a pedir que se rinda culto y se paguen los impuestos y se ofrezcan sacrificios en honor a Antíoco IV, ¿sí? En pocas palabras,
una apostasía, que apostaten de su Dios y que reconozcan en Antíoco IV a su Dios. Por lo tanto, tirar al tacho, dicho en cierta manera, toda su fe. Entonces Matatías se niega, se opone a esto, y hay un hombre que va a rendirle culto y a hacer un sacrificio. Matatías se levanta, mata a este hombre sobre el altar que iba a ofrecer el sacrificio, mata a los delegados del rey y comienza una guerra de guerrilla. Matatías convoca ahí mismo a toda su familia y a todos los que quieran unirse a esta sublevación, a este levantamiento, y se van a las montañas y comienzan todos los macabeos. Los macabeos serían la familia de Matatías. Uno de los hijos de Matatías, que es el que lo va a heredar, es Judas Macabeo. Macabeo significa el martillo, ¿sí? Entonces se mete en la misma bolsa todos con el nombre de los macabeos, y ahí el libro, los libros de los macabeos. Comienza esta revolución, tratando de echar a los seleucidas y de matar a todos los que apostaten, a todos los que no quieran cumplir la ley por miedo, no quieran cumplir la ley de Moisés, sintetizando a lo loco, ¿sí? Entonces, ahora vamos a ver este gatito, pero eso para que sepan todo lo que pasa con los macabeos. Después de muchos años, toda esta guerra dura, es una guerra de guerrillas muy fuerte, donde Matatías va a terminar muriendo, va a asumir, como yo les digo, Judas el Macabeo, y otros familiares, uno más, la parte más de combate, ese Judas Macabeo, otro más la parte organizativa, y van a terminar venciendo los macabeos, venciendo a los seleucidas. De hecho, ahí en el medio, ¿qué pasa? En algún momento, en esa batalla de Magnesia, Roma somete, gana contra los seleucidas. Y para pagar a los seleucidas, para pagar el tributo que Roma les impone, también comienzan a pedir, a pedir más dinero a los seleucidas. Y los seleucidas ahí toman el templo y saquean el templo y se llevan todo el oro y todo lo sagrado que Ciro el Persa les había devuelto en el exilio de Babilonia, se los había dado, se los habían llevado al templo, suponemos que parte, que no todo. Bueno, los seleucidas y Antíoco IV saquean el templo y se llevan ese oro para pagar parte del tributo a Roma. Ahí es donde se arma este tole-tole y esta batalla y todo esto, ¿sí? Entonces, bueno, ahí Roma queda como bajo la protección, como gran paraguas, pero los seleucidas siguen siendo como sus vasallos. Algo muy importante de este periodo, que lo pueden ver en 2 Macabeos 6, 18 al 31 y 2 Macabeos 7, del 1 al 42, son esos dos pasajes. El martirio de Eleazar, que es un anciano al que quieren también dar el brazo a torcer y que pague el tributo a Antíoco IV, y él dice, ¿cómo yo siendo un anciano voy a dejar de dar el ejemplo? Querían que comiera carne sacrificada, carne de puerco, ¿sí? De chancho, que va en contra de la ley. Entonces Eleazar se niega. Todo esto era para que apostataran, ¿sí? Eran vericuetos, estratagemas para que apostataran. Eleazar dice, no lo voy a hacer, y termina dando la vida para dar el ejemplo, ¿sí? Dice, yo prefiero ser fiel a la ley, toda mi vida fui fiel a la ley, no voy a sucumbir ahora. Y después está el martirio de los 7 hermanos. Lean esos pasajes, son lindísimos. De paso es donde se empieza a abrir en cierta manera la creencia en la resurrección de los muertos. ¿Se acuerdan que Pablo con los fariseos, cuando Pablo está puesto preso, Pablo hace como que tira una disputa en un momento entre saduceos y fariseos, porque los saduceos no creían en la resurrección de los muertos, los fariseos sí. Bueno, acá con toda esta época, donde terminan dando la vida por su fe, comienza a la teología y la teoría de decir, bueno, entonces tiene que haber una vida después de la muerte donde Dios nos recompensa por esta fe y por esta fidelidad. Y por último, este templo que había sido saqueado y conquistado, termina siendo reconquistado y purificado por los macabeos y toda esta guerra de guerrillas. Eso figura en 2 Macabeos 10 del 1 al 8,
y se hace una fiesta, que es la de dedicación del templo, la purificación del templo, también conocida como la fiesta de Hanukkah o de las luces, que va a terminar siendo una fiesta anual importantísimo para el pueblo judío. Bueno, me quedan 18 minutos en las cuales tengo que presentar a los profetas. Recuerden, Torá, Nevim, Ketuvim, sí, eso es la Tanaj, el Antiguo Testamento, esto ya se los explicó Luisa en alguna clase. La Torá es el Pentateuco, Nevim son los profetas y Ketuvim son los otros escritos. Entonces, este trío va a ser lo que conforma el Antiguo Testamento para los judíos, ¿sí? Hoy vamos a detenernos brevemente, brevísimamente, 17 minutos en los Nevim, en los profetas. El profetismo a lo largo de la historia sufre muchísimas variaciones, se va modificando. En algún comienzo hacía más referencia a grupos proféticos, donde el profeta no era uno solo, incluso hay profetas paganos, los profetas de Balaam, donde hay muchos fenómenos extáticos, se cortan, entran en trance, bailan, hay mucho de eso en todo este movimiento profético. En algún momento empiezan a ser más profetas como figuras personales, en algún momento de la historia están más vinculados al templo y como consejeros del rey o de los reyes, y en otros momentos están más en contra del rey y denunciando a los reyes por ciertas cosas que van pasando, ¿sí? Por eso la figura, ¿sí? Algo propio del profetismo va a ser esto de la atalaya. La atalaya es como esa torre de vigilancia donde el profeta va a tener que estar aislado del pueblo, muchas veces solitario, muchas veces hasta perseguido, vamos a ver en Jeremías, por tener que denunciar lo que se viene. El profeta no es, como a veces pensamos, el que adivina el futuro, sino aquel que entiende cómo es el obrar de Dios. Entonces, el profeta va a decir, mira, si Dios acá hiciste macanas, como Ageo, ¿no? Sembraste y no cosechaste. Tenés sed, tomas agua y no te saciás. Bueno, ¿qué pasa? Acá hay algo de Dios que no funciona, ¿sí? Es como el que sabe ver el horizonte y sabe qué viene porque sabe cómo es que actúa Dios. Si hiciste una macana, Dios te tiró de las orejas. Si hiciste una macana, Dios te tiró de las orejas. Si haces otra macana, Dios te va a tirar de las orejas. O si hiciste algo bueno, Dios te premió. Si hiciste algo bueno, Dios te premió. Después tendríamos que hablar de la teología de la retribución, pero no nos vamos a meter en eso. Es el que sabe cómo Dios actúa y por tanto sabe ver, olfatear por dónde va a venir la voluntad de Dios y qué es lo que tenemos que hacer, ¿sí? Ahí tiene una cita hermosa, 2 citas lindísimas, sobre el profeta como centinela, como el centinela que ve venir la aurora. Léanse después Ezequiel 3 del 16 al 21 y Ezequiel 33 del 1 al 7. Es justamente el profeta es el que está vigilando desde la atalaya y cuando ve venir el ejército enemigo, cuando ve venir espías, cuando ve venir algo malo, toca la trompeta para avisar a los que están en la ciudad y que se preparen. Bueno, el profeta tiene esa vocación, ese llamado de anunciar esto que se viene, ¿sí? Va a haber mucho de gestos proféticos en los profetas. Muchas veces vamos a ver que en los profetas hay cosas que pasan en sus vidas que en realidad están mostrando al pueblo de Israel lo que se viene, ¿sí? Déjenme ver si logro poner hasta abajo. Por ejemplo, algo clarísimo es la figura de Oseas. Oseas está llamado por Dios a casarse con una prostituta. ¿Por qué? Para que se vea y el pueblo de Israel, el pueblo judío, entienda que la infidelidad que vive Oseas en su matrimonio es igual a la infidelidad que vive Dios en su alianza. Entonces, Oseas está haciendo carne en su vida lo que le va a estar pasando, lo que le está pasando a Israel, ¿sí? Al pueblo judío, perdón. Ahí tienen citas, ¿sí? Disculpen las corridas, es parte de esto. Ezequiel 12 del 1 al 7, vamos a intentar leerlo. La palabra del Señor me llegó en estos términos: Hijo de hombre, tú habitas en medio de un pueblo rebelde. Ellos tienen ojos para ver, pero no ven.
tienen oídos para oír, pero no oyen porque son un pueblo rebelde. En cuanto a ti, hijo de hombre, prepara tu equipaje, es esto, ¿sí? Ezequiel recibe la misión de romper la muralla de Jerusalén en medio de la noche y salir con su equipaje a cuestas. ¿Para qué? Justamente profetizando con su ejemplo lo que le iba a pasar al pueblo de Israel. Ezequiel, lo vamos a ver ahora inmediatamente, es uno de los que tiene que salir deportados con el pueblo de Israel. Ezequiel estaba cacheteando al pueblo de Israel, para decirlo de una manera, para que se avive, para que entre en razón de que está siendo infiel a la alianza con Dios y que está poniendo su confianza en pactos humanos y no en la fe con Dios. Entonces, Ezequiel está llamado a anunciar que lo que se viene es el exilio. Y en su vida hace carne eso, haciendo él mismo un boquete en la muralla de Jerusalén y saliendo de noche frente a todos que pensaban, este tipo está loco. ¿Sí? Entonces, el profetismo en Israel tiene su esplendor, como habíamos visto al comienzo de la clase, en la división, en el momento de la división de los dos reinos, va a haber profetas en el reino del norte y va a haber profetas en el reino del sur. ¿Sí? Tenemos profetas mayores y profetas menores. Los profetas mayores en realidad son estos tres, Isaías, Jeremías y Ezequiel. Algunos meten a Daniel dentro de los profetas mayores, pero digamos que son Isaías, Jeremías y Ezequiel. Y en estos 10 minutitos les termino cuáles fueron estas profecías, por así decirlo. ¿Y qué tuvo que ver? Bueno, tuvieron el Sitzin Leben, el marco político, es todo esto que conté de los dos reinos, y especialmente esto de Asiria y Babilonia. Isaías, el profeta Isaías por excelencia, Isaías son 3 Isaías dentro de un libro. El primer Isaías es del capítulo 1 al 39, todo esto fueron debates y debates y son debates de estudio, ¿sí? El primer Isaías, de primero capítulo 1 al 39, que lo escribió en el contexto de Asiria, diciendo, miren que se viene Asiria, miren que se viene Asiria, dicho en cierta manera. Toda su actividad profética se desarrolla en Jerusalén durante los reinados de Osías, Jonatán, Acaz y Ezequías, con esa amenaza constante del imperio de Asiria. El Deutero Isaías o segundo Isaías es del 40 al 55 y el Trito Isaías del 56 al 66 capítulos, estoy hablando de capítulos. El segundo Isaías es cuando Ciro el persa asume, ahí creo que está mal escrito, asume Ciro el persa y se viene la vuelta del destierro. Cuando ellos están allá en Babilonia, y por eso es tan esperanzador el mensaje del segundo Isaías, ¿sí? Va a ser todo positivo. ¿Por qué? Porque justamente están viendo venir que se vuelven a Tierra Santa. Y el trito Isaías es cuando ya retornaron del destierro y están en la reconstrucción del templo. ¿Cuál va a ser el mensaje, el gran mensaje de Isaías? Esto que les decía antes, también condice mucho con Ezequiel y Jeremías. No a los pactos con otros pueblos. ¿Por qué? Porque surgía esto, ¿no? Y si nos salíamos a Egipto, tal vez nos salíamos a Egipto y podemos luchar contra Asiria, que fue lo que pensaron los del reino del norte y así les fue. O el reino del sur, que en su momento dijo, bueno, entonces vamos a levantarnos contra Babilonia, buscamos también nuestra fuerza en el pacto con Egipto y sometemos a los babilónicos. Así les fue también. Entonces, Isaías, Ezequiel y Jeremías van a gritar con fuerza, Isaías de una manera especial, vuelvan a la alianza con Dios, dejemos de buscar la esperanza en alianzas humanas. ¿Sí? De Isaías se habla, Isaías dicen que es como el evangelista del Antiguo Testamento. Es la buena noticia, de hecho se va a hablar de Evangelion, dichosos los pies del mensajero que trae la buena noticia, va a decir Isaías. Esa buena noticia es Evangelio, escrito en griego. ¿Sí? Entonces Isaías va a hablar del ungido y del ungido, y todo va a ser justamente esta mirada, a veces como pesimista en cierto sentido,
porque se nos viene algo complicado con Asiria o con los demás, pero sobre todo muy esperanzadora. El pueblo que caminaba en las tinieblas ha visto una gran luz. Y va a hacer hincapié una y otra vez, recordemos que estamos en Jerusalén y en Judá, pero con sede en Jerusalén, de que va a venir, su soberanía será grande y habrá una paz sin fin para el trono de David y para su reino. La promesa de que el reino de David y la alianza davídica no caducó, sino que tenemos que esperar a aquel rey, aquel Mesías, aquel ungido que va a restaurar la promesa davídica. ¿Sí? Y va a hablar de una manera muy especial Isaías de una alianza eterna, una alianza eterna. Vengan a tomar agua todos los sedientos, y el que no tenga dinero, venga también. Coman gratuitamente su ración de trigo y sin pagar tomen vino y leche, porque gastan dinero en algo que no alimenta y sus ganancias en algo que no sacia. Háganme caso y comerán buena comida, se deleitarán con sabrosos manjares. Presten atención y vengan a mí, echen bien, escuchen bien y vivirán. Yo haré con ustedes una alianza eterna, obra de mi inquebrantable amor a David. Alianza eterna que hace referencia a la alianza con David. Bueno, acá tienen monstruosas referencias, ¿sí?, a los pasajes de la multiplicación de los panes, comer comida abundante, beber vino abundante. Sin lugar a dudas se va a encontrar esto en las bodas de Caná, con el vino abundante, en el Evangelio según San Juan, la multiplicación de los panes y tantas parábolas que hacen, ¿sí?, hacer una alianza y al reinado de David. Que Jesús comience con las bodas de Caná y con el vino abundante no es por casualidad en el Evangelio según San Juan, sino que está todo Isaías, en cierta manera, condensado ahí. Jeremías, ¿sí?, pasamos a Jeremías. Jeremías es terrible, la vida de Jeremías, sufrió todo, de hecho lo metieron en un pozo, cosa que ven ahí en el dibujito, ¿sí?, y sufrió una persecución increíble por anunciar que van a destruir el templo y la ciudad santa. Era mala palabra pensar. De hecho, volvamos a la primera diapositiva, cuando Jesús anuncia que el templo no quedará piedra sobre piedra, se le vienen al humo terriblemente. Bueno, anteriormente a Jesús, esto lo sufrió Jeremías, que decía, volvamos a nuestra fe. El Señor me dijo, la apóstata Israel, ¿sí?, recordemos, Jeremías está en Judá, y apóstata Israel, que ya desapareció del mapa, se ha mostrado más justa que la traidora Judá. Jeremías está reino del norte, ¿sí? Y por anunciar esto, Jeremías sufrió todo. Paso de largo, ahí tienen citas, de última después en la grabación lo ven más detenidamente. Hay un libro que es conocido, el libro de la consolación, son los capítulos del 30 al 33, donde Jeremías afloja un poco con ese pesimismo y con este anuncio de todas malas y todas pálidas, y va a hablar de una nueva alianza. Una nueva alianza. Isaías hablaba de una alianza eterna, Jeremías va a hablar de una nueva alianza que va a ser escrita en los corazones, ya no en tablas de piedra, sino en sus corazones, ¿sí? Esto va a ser fundamental. Y disculpen, pero vamos a Ezequiel, ¿sí? Ezequiel va a veces utilizando el mismo lenguaje, a veces con otro, ¿sí?, pero va a volver a hablar de una alianza de paz que va a ser, no dice va a ser escrita en los corazones, como había dicho Jeremías, pero dice, les daré un corazón nuevo, un espíritu nuevo. Ustedes habitarán en la tierra que yo he dado a sus padres. Ustedes serán mi pueblo y yo seré su Dios. Esa va a ser esta alianza eterna que profetizaba Isaías, esta alianza nueva que profetizaba Jeremías. Ezequiel va a hablar de una alianza, ¿sí?, una alianza también eterna. ¿Dónde encontramos todo esto? Lo vamos a encontrar de una manera
nueva, luminosa y gigantesca, en la alianza de Jesús en la última cena. Esto es como dejarles el bocadito para lo que se viene con Luisa el lunes próximo. ¿Cómo es la fórmula de la consagración en la misa, que la escuchamos 3.000 millones de veces, Dios quiera? Tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna. Nueva y eterna. Eterna decía Isaías, nueva decía Jeremías, Ezequiel formulaba esto mezclándolo, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Entonces Luisa nos va a mostrar la semana que viene cómo en la Eucaristía está condensado, perdón Luisa, eso es como adelantarme, pero para que el lunes que viene no falten, ¿sí? En la alianza eucarística está condensada la alianza de Adán, a través de Noé, a través de Abraham, a través de David, a través de todos los profetas. Alguno me quedó ahí en el tintero, pero ahí tenemos todo en Jesucristo. Miren, me apuré tanto que ya hasta me sobran 2 minutos, ¿sí? Vamos a ver si me queda algo en el tintero. Yo les dejo esto, para que puedan compartirlo. Después les mandamos la grabación, les mandamos el PDF, pueden exprimir el jugo y leerse todas las citas que figuran ahí en el PDF, pero realmente es una monstruosidad de datos que les di, ya lo sé, pero por otro lado hay jugo para realmente empalagarse. Así que con Isaías bebemos el vino abundante de la alianza esperada. Como todo esto está en nuestra espiritualidad, como todo esto está condensado en la misa, en la consagración, y todo esto va a estar monstruoso y lo veremos en cursos del año que viene y hasta que Dios nos conceda la vida, en el Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento acá vemos, y ahora estoy leyendo un libro que me dio Luisa sobre eso, cómo Jesús y todo el Nuevo Testamento está sumergido, está empapado el Antiguo Testamento, ¿sí? Y acá muere la teoría de Marción, que los cristianos teníamos que dejar el Antiguo Testamento porque ya no sirve. Los cristianos tenemos que aprender a leer la Biblia de una buena vez, ¿está bien? Y para eso estamos aquí. Bueno, gente, no los torturo más, que les doy la bendición, pero antes de la bendición, Luisa o Ale, ¿me olvido de algo? Si me olvido de algo, que se me paralice la mano derecha. El lunes que viene hay clase aunque es feriado. No falte. Dios no tiene descanso, mi Padre trabaja siempre y yo también trabajo, dice Jesús. Bien, la bendición, el Señor esté con ustedes. Los bendiga Dios con su amor y su misericordia, al que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Muchísimas gracias. Adiós a todos.